Cuando una persona fallece y aparece este tema y este dilema de las herencias, y cuando no hay un testamento o incluso en un caso una mortual, y nos entra la duda, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál debería ser el abordaje? Porque ya que una persona deje de estar con nosotros, un ser querido es difícil, pero esta situación se puede complicar aún más si no se aborda de la mejor manera. Cuando una persona muere, su ausencia física deja un gran dolor, pero con la partida los asuntos terrenales deben de quedar claros, ya sea ante testamentos o mortuales, procesos que llevan tiempo, dudas y hasta conflictos entre las partes. Para entender mejor este tema es necesario aclarar cada término. La popularmente conocida mortual consiste en la transmisión de las propiedades de alguien que ha fallecido sin dejar traspasados los bienes, por lo que se recurre a un mortual o proceso sucesorio. Por ejemplo, según el artículo 572 del Código Civil, en el primer orden para heredarse se encuentran los hijos, los padres y el cónyuge, o el viviente en unión de hecho. Actualmente se encuentran dos vías para tramitar el proceso de mortual, como lo es la vía judicial y una notarial, la cual podría utilizarse cuando todos los herederos o legatarios se encuentran de acuerdo con la distribución del patrimonio del fallecido. Por la gran carga de trabajo que tienen los juzgados, un sucesorio en vía judicial puede tardar de 2 años o más, dependiendo de lo que vaya surgiendo en el procedimiento. En vía notarial, con el acuerdo de todos los herederos, podría hablarse de 3 meses de trámite. Por su parte, el testamento es el acto jurídico por el cual una persona dispone para después de la muerte del dueño. En el artículo 572 del Código Civil explica que los activos se pueden distribuir de manera abstracta al nombrarse herederos universales de todas las pertenencias que se tengan. La otra opción es repartirlos a través de legados, o sea, se especifica muy bien qué cosa le queda bien a cada persona. También puede realizarse una combinación de ambas alternativas. Esto se puede otorgar ante un notario público con la presencia de testigos. Un testamento puede ser abierto cuando el interesado acude al notario público y el profesional lo registra en una escritura pública, o bien el cerrado, en el que solo se conoce el contenido hasta que éste muera. Formas un poco complejas de comprender la repartición de bienes que en medio del dolor muchas veces no se entiende. Por eso tendremos un especialista que le ayudará a exponer un poco más este tema para evacuar algunas dudas. Para Divas, Felipe Loaiza. Diva Consulta. Estamos de regreso y aquí está la licenciada María José Chávez de A Priori. Muchísimas gracias, licenciada, por sacar su ratito. Sabemos que su profesión es particularmente ocupada. Muchísimas gracias, Maureen, por la invitación. Y muchísimas gracias, Verónica, también por darnos el espacio de venir a compartir aquí con ustedes sobre este tema tan importante. Muy, muy importante. Y la nota fue, yo creo que bastante clara al respecto, y sin embargo, todavía la gente deja sin ordenar sus cosas, dice uno, ¿verdad? También popularmente. Pero sí es cierto que hay una importante diferencia entre testamentar o ir a un proceso sucesorio, licenciada. Tal vez si nos ayuda, ¿cuáles son las principales diferencias entre estas dos formas de heredar? Bueno, primero es importante establecer, o más bien hacer una aclaración de algo que usualmente genera confusión en la gente, y es sacar la creencia de que al momento de tener un testamento se elimina el proceso sucesorio. Y la diferencia radica en que son dos cosas completamente distintas. El testamento es una manifestación de última voluntad mediante la cual el testador establece a quiénes, en qué proporción y qué cosas se le van a entregar sus pertenencias. Todo lo que tenía en vida va a ser distribuido de la forma en que la persona lo establezca en un testamento. Una vez que la persona fallece, este testamento, ya sea abierto o cerrado, es leído y la distribución de los bienes se hace a través del proceso sucesorio. Es decir, el proceso sucesorio es el motor mediante el cual se hace la distribución de lo que se establece en el testamento. Cuando una persona fallece sin testamento, de igual forma se debe establecer o se debe abrir un proceso sucesorio o mortual, como se le conoce popularmente al término, y
En este caso se realizaría una sucesión ab intestato, es decir, una persona que falleció sin haber testado. Y al fallecer sin haber testado, entonces se siguen las reglas de distribución que establece el Código Civil en ese caso. Ya tenemos llamadita, ¿verdad, Vero? Así es, tenemos a Viviana Madrigal desde Alajuela. Vivi, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas tardes. Es que fíjate que en mi caso yo soy madre soltera y tengo solo un hijo. Mi hijo es especial. En caso de que uno quisiera dejarle al hijo todo lo que uno tiene, digamos, ¿cómo se haría? Muchas gracias, doña Vivi, por su pregunta, licenciada. Sí, gracias Viviana por su pregunta y a mí me parece muy válida y me sirve para hacer dos aclaraciones y además una recomendación. Cuando las personas hacen un testamento, generalmente creen que hay que estar viejito para poder testar y que solamente las personas muy mayores tienen la necesidad de hacer un testamento. En realidad es importante hacer un testamento en cualquier parte, en cualquier etapa de la vida. ¿Por qué? Y contestándole la pregunta a doña Viviana, para poder lograr que el testamento, que todos sus bienes le lleguen a su hijo, sobre todo si es un hijo especial, es necesario que haga un testamento indicando que este sería el único beneficiario en caso de fallecimiento. ¿Por qué es importante y por qué hice también la introducción del tema de que es importante inclusive en las personas jóvenes? Cuando una persona fallece sin testamento, la ley establece una primera línea de sucesión y esa primera línea le da igual categoría al esposo, a los hijos y a los padres. En la mayoría de los casos en donde damos consulta sobre este tema y se le pregunta a las personas cuál sería su deseo de última voluntad en caso de fallecer, muchas veces, pues lógicamente se le da prioridad a la hora de testar o la hora de querer que hereden, serían sus hijos, sobre todo si son menores, por supuesto que su esposo y en última instancia quedan los padres. No porque estos no sean importantes, no porque no desee uno como hijo dejarle algo a los padres, sino porque regularmente en la línea de la vida los padres van a fallecer primero. Entonces, si una persona, sobre todo joven, fallece inesperadamente y no tenía testamento, sus bienes que regularmente irían hacia su esposo o a sus hijos, tendrían que ser repartidos entre los hijos, el esposo y los padres también. Entonces, para doña Viviana, si usted desea que todos sus bienes efectivamente lleguen a su hijo y tiene sus padres vivos, mi recomendación sería hacer un testamento en el cual se establezca como su hijo como único beneficiario. Licenciada, y más puntualmente también para ayudarle a doña Viviana, ella tiene que presentarse ante un notario público, se hace una escritura, esto se lo reserva el abogado, se lo dan a ella, ya digamos a nivel de cómo actuar, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, la primera recomendación sería hacer un testamento abierto. Los testamentos abiertos se otorgan en escritura pública. Para poder otorgar el testamento se requiere al menos 3 testigos que no sean beneficiarios y que lógicamente cuente con un abogado, notario también, que le dé la asesoría adecuada de cómo realizar un testamento de forma correcta, pero sobre todo de forma útil, ejecutable. Otra opción para testar sería hacer un testamento que sea completamente secreto, es decir, que nadie conozca el contenido de este testamento, el cual desde luego no se realiza en escritura pública y la persona lo realiza en un documento privado, se sella y se deja, eso sí, una constancia ante el notario de la existencia de dicho testamento. La ventaja entre uno y otro caso, yo diría que en el caso de los testamentos abiertos otorgados en una escritura pública, estos quedan debidamente registrados en el archivo notarial y entonces al fallecimiento de la persona, sus eventuales herederos, sus dolientes, pueden ir a consultar la existencia de dicho testamento y con muchísima más probabilidad las personas van a terminar recibiendo la herencia que les dejaron, ¿verdad? Cuando un testamento es secreto, no se conoce y por ende no queda registrado, está sujeto a la apertura y que el testamento haya quedado en un lugar donde las personas
sepan dónde se ubica. Entonces, siempre y cuando pues el contenido del testamento no tenga alguna controversia o que sea del todo secreto, lo mejor es hacer un testamento de manera abierta para que sea posible que las personas, que sus herederos lo reciban, lo encuentren y lo puedan ejecutar. A mí me parece que una de las cosas más importantes que debe tener una persona que fallece es que se respete su última voluntad. Claro. Por supuesto. Tenemos la segunda consulta de esta tarde, María de Desamparados. Adelante, María. Buenas tardes. Hola, Hola, mi amor. buenas tardes. Un gusto verlas. Soy fiel seguidora de ustedes. Excelente programa y de antemano, ¿verdad? Un pésame para la familia de Osito, que ha sido muy bello, muy amado por toda Costa Rica. Muchas gracias. Una preguntita a la licenciada. Es una pregunta algo como fantasiosa, porque en la familia me dicen que estoy loca por consultar eso. O sea, una persona hace un testamento y ese testamento queda establecido, o esa persona puede seguir haciendo otros testamentos a espaldas de uno. Y la otra pasa cuando hay hermanos reconocidos y hermanos no reconocidos. ¿Eso traerá alguna consecuencia en el momento que esa persona fallezca? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted, María, muy amable. Licenciada. Bueno, no es una pregunta fantasiosa, me parece que es una pregunta muy válida. Usted puede hacer cuantos testamentos guste en su vida y los puede cambiar. Es decir, cuando usted establece un testamento, su última voluntad, esa voluntad no es inamovible. Usted puede cambiar de opinión, puede cambiar de parecer y es más, en la experiencia eso sucede frecuentemente. Usted no es lo mismo su voluntad cuando tiene 50 años que cuando tiene 70 años, que si llega a cumplir 90 años. Tampoco son iguales sus bienes y por ende probablemente su voluntad de testar podría cambiar en función de eso. Lo que no sería viable es que hayan muchos testamentos secretos y que se contradigan entre sí, ¿verdad? El último testamento debe de revocar el testamento anterior. Y si no se revoca el testamento anterior, entonces entraríamos en una situación de conflicto para identificar si la voluntad del testamento posterior abarcaba puntos que sí estaban en la voluntad del testamento anterior y por ende, en cuanto a ese punto específico, podría existir algún tipo de validez del testamento anterior. Sin embargo, no es lo normal, no es lo recomendable. La persona emite un testamento, piensa de determinada forma y posteriormente lo puede revocar, posteriormente lo puede cambiar y puede cambiar su opinión, pero siempre revocando el testamento anterior, de manera que exista un testamento válido y que ese testamento sea el que en caso de fallecimiento vaya a ser leído y ejecutado. Licenciada, y lleva las mismas formalidades cada modificación del primer testamento. Sí, correcto. Todas las modificaciones del testamento posterior, por ejemplo, si se trata de un testamento abierto, también van a ser otorgadas en escritura pública y registradas en el archivo notarial posteriormente. Ahora, María también nos hacía una consulta sobre hijos reconocidos versus no reconocidos, que si esto va a ser un problema a la hora de hacer esa herencia, ¿verdad? O este testamento, ¿cómo se manejaría esto, ¿verdad? A nivel legal. Bueno, en materia testamentaria, en realidad eso no tiene mucha relevancia porque usted en un testamento puede heredar a quien usted quiera. Usted puede nombrar como legatario a cualquier persona, sea familiar, no sea familiar, sea hijo reconocido, sea un hermano, sea un amigo, sea un empresario, que no importa la persona. Y si la persona no tiene testamento, es decir, si la persona fallece sin un testamento, entonces en ese caso sí es relevante el tema porque lógicamente nuestra legislación civil va a dar la línea de sucesión en función de el grado de consanguinidad que se tiene con la persona. Entonces, retomando, en el caso de un testamento es irrelevante si la persona es o no es familiar, no importa si es hijo reconocido o no. En el caso de una sucesión ab intestato, en ese caso particular sí sería relevante porque solamente heredarían aquellas personas que tienen una línea de consanguinidad directa.
Licenciada, es inimpugnable. O sea, se puede abrir el testamento, se le da lectura y la familia presente podría decir no estoy de acuerdo y eso implicaría a nivel legal un procedimiento. Bueno, precisamente para evitar eso que usted está diciendo es la recomendación de hacer un testamento abierto, que esté debidamente registrado en el archivo notarial y que se hayan seguido todas las recomendaciones de legitimidad del documento, por ejemplo, la presencia de los 3 testigos, que esas personas sean completamente imparciales, que no tengan un interés directo en el testamento, que efectivamente se haya realizado la celebración del acto notarial siguiendo las formalidades que establece el Código Notarial y el Código Civil, que no se trate de esas escrituras a veces un poco permisivas en donde se le recoge la firma al compareciente en un lugar y después entonces el testigo no pudo llegar a tiempo o él está trabajando y entonces no tiene tiempo, pero ocupamos una firma, entonces vamos y le recogemos la firma en el trabajo y después el día de mañana otra firma y así hasta completar. Si hacemos un acto solemne como la ley lo establece y como en verdad lo es, y las personas están escuchando la lectura integral de este testamento y se tiene conciencia de la relevancia que tiene este acto, estos testigos van a servir de refuerzo para la legalidad y legitimidad de la última voluntad de esta persona, porque recordemos que un testamento, lo que está haciendo esta persona de viva voz, pero que queda consignado en un documento, es precisamente manifestar qué le gustaría que suceda si fallece. Entonces, para eso son los testigos, para eso es el notario público y para eso precisamente es el registro e inscripción del testamento en el archivo notarial. Ahora, licenciada, hay situaciones que a uno le sorprenden, pero no dejan de pasar. Por ejemplo, la situación de que hay 2 familias, cuando se hace el testamento se beneficia solo a una, pero la familia también, entre comillas, ilegítima, pero de sangre incluso, se ve por fuera completamente de este testamento. ¿Hasta dónde se puede impugnar o hasta dónde se puede llevar, verdad, a ser más solidarios con aquellas personas que se quedaron por fuera y que por ley y por derecho tienen también, verdad, participación en esta herencia? Bueno, usted está exponiendo un tema también que es muy importante, digamos, aclarar, y es que uno puede testar solamente sobre lo que le pertenece, ¿verdad? Yo no puedo testar sobre lo que no es mío. Entonces, en el caso que usted está exponiendo, donde existe otra persona que por ley le corresponde algo y el testador ha dispuesto diferente, pasando por encima de esa titularidad, en ese caso el testamento no sería ejecutable en cuanto a ese punto y desde luego que en el proceso sucesorio, y ahora volvemos a la pregunta del inicio, ¿verdad?, en cuanto a la diferencia de testamento y proceso, le decía que el proceso sucesorio es el medio mediante el cual se ejecuta ese testamento. Entonces, si el testamento contiene disposiciones sobre bienes que no eran disponibles por el testador, será obligación del juez, porque en este caso no sería un notario, puesto que habría controversia, revisar esas disposiciones y ejecutar solamente aquellas que sean acordes y apegadas a la ley, sin detrimento de los derechos de terceros, ¿verdad? Entonces, si el testador está disponiendo, por ejemplo, de un bien ganancial, este bien ganancial, y lo dispone en una forma distinta que no es su esposa, entonces, en ese caso, el juez tendrá que no autorizar esa distribución, aun cuando haya sido una voluntad, puesto que uno no puede disponer de lo que no le corresponde. Pero sí se respeta la otra parte donde él es el titular de ese patrimonio y puede disponer. O sea, simplemente eso en particular, digamos, bienes gananciales y así, es lo que se somete a decisión de juez. Es correcto, se ejecutaría en cuanto sea posible, ¿verdad? Y en cuanto a aquellos bienes que efectivamente le pertenezcan. Ahora, eso es un tema completamente distinto a la sensación de cuando existe una familia que efectivamente y por derecho moral le corresponden una serie de bienes, pero el testador decide dárselos a otro porque le pareció apropiado hacerlo en el momento del testamento. No se puede hacer nada. No, ahí no se podría hacer nada, porque aunque moralmente pareciera que le corresponde más, pongamos un ejemplo, qué sé yo, que le corresponde a los hijos más entregados, aquel hijo que realmente lo estuvo cuidando en la enfermedad, o aquella persona que realmente estuvo más interesada en la vida de esa persona.
pero resulta que no queríamos que le llegara a X o Y, que estuvo tal vez desentendido de la enfermedad de papá, pues entonces en ese caso no habría nada que hacer, ¿verdad? Porque si la persona puede disponer de sus bienes, puede testar en la forma que mejor le parezca. Ahora, hay una situación, y es que puede ser posible y que la persona haya testado hace mucho tiempo y por alguna razón no le haya dado tiempo de cambiar su testamento, ¿verdad? Y de ahí la importancia que entonces una vez que tiene un testamento, mantenerlo actualizado. ¿En qué sentido? En que si mi voluntad en el 2000 era una y en el 2021 es otra, o en el 2021 es una y en el 2025 cambió por alguna situación particular, pues si no cambiamos el testamento, aun cuando yo a viva voz haya manifestado que pensaba diferente, se va a ejecutar lo que establece el testamento, porque es el documento por excelencia y de manera escrita que se puede demostrar la voluntad. Licenciada, qué clarito que ha quedado todo, le agradecemos muchísimo. Ya como opinión particular, yo no sé si la licenciada estará de acuerdo, pero yo creo que mejor poner las cositas en orden, como se dice otra vez coloquialmente. Un testamento no deja lugar a dudas y hecho con todas las formalidades de ley es válido, es eficaz y se respeta la voluntad del testante. Yo creo que situaciones incómodas a futuro también, y hasta pleitos entre familias. Y hasta más económico, porque en todo caso, cuando no se deja todo arreglado, se entra en procesos que son verdaderamente complejos y que implican también pues una participación del abogado en cuanto a un porcentaje de todo lo que se va a repartir. Así que yo creo que es muy, muy importante este tema y la licenciada ha sido muy clara. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, más bien, muchas gracias a ustedes por invitarnos y tiene usted toda la razón. Tener un testamento, tener las cosas en orden, a tiempo y sin presión, porque muchas veces las personas testan bajo presión. Es el mejor momento para ordenar la casa, sus decisiones cuando no son urgentes, y sin duda alguna es muchísimo más económico después si se ejecuta su voluntad a través de un testamento, sin duda alguna. Lo ha dicho la licenciada María José Chávez, ella es abogada de a priori y ahí tenían la información pertinente. Muchísimas gracias.